Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a tratar la parte de teoría correspondiente al tema número 5, procesos ARMA y sobre todo procesos ARIMA, tanto regulares como estacionales. Breve recordatorio. ¿Cómo era un proceso ARMA 1.1? Pues un proceso ARMA 1.1 es como esto que vemos aquí. Tenemos una parte AR, que es esta de aquí, y tenemos una parte MA, que es esta de aquí. Es la combinación de un proceso AR con uno MA. ¿Cómo sería un arma PQ? Pues sería una parte AR, que es esta en verde de aquí, de orden PEC, y una parte MA de orden Q, que es esta que vemos aquí. Consideraciones sobre los procesos ARMA. En primer lugar, son procesos estacionales, es decir, que estamos trabajando con series sin tendencia. Ahora veremos qué hacemos si la serie tiene tendencia. Y la segunda consideración es que en estos procesos las FAS y las FAB son el resultado de superponer las propiedades AR y MAC. Por tanto, es bastante más difícil identificar un proceso ARMA utilizando FAS y FAB que cuando sabíamos que era un AR puro o un MA puro. Es decir, con procesos ARMA utilizar las FAS y FAB hay que seguir usándolas, pero es bastante más complicado identificar el orden. Bueno, ¿y qué sucede cuando tenemos series con tendencia? En ese caso ya necesitamos los modelos ARIMA. La I de ARIMA significa integrado y es el orden de diferenciación. Nosotros tenemos que diferenciar la serie para convertirla en estacionaria. Esa diferenciación puede ser de orden 1 en el caso de que la tendencia sea lineal, o puede ser de orden 2 si la tendencia es cuadrática, y así sucesivamente. Y nosotros vamos a definir dos operadores. El primero le vamos a llamar B mayúscula, que es el operador retardo. Es un operador tal que aplicado a una serie la retarda un periodo, es decir, B multiplicado por Z de t me genera Z de t menos 1. B al cuadrado multiplicado por Z de t me genera Z de t menos 2. B al cubo multiplicado por Z de t me genera Z de t menos 3. Este B es el operador retardo. Me retarda la serie un número de periodos, 1 si está elevado a 1, 2 si está elevado al cuadrado, 3 si está elevado al cubo y así sucesivamente. Y vamos a denominar operador diferencia, y utilizaremos este signo, nabla, a 1 menos b, es decir, a la diferencia entre z de t y z de t menos 1. Eso sería el operador diferencia. Simplemente a la serie original le restamos la serie retardada un periodo. Bueno, ¿cuándo tenemos que diferenciar? Pues hay dos indicadores claros de cuándo vamos a tener que diferenciar. El primero es, vamos a dibujar la serie y vamos a ver si tiene tendencia. Si nosotros dibujamos la serie y vemos que esta tiene tendencia lineal o cuadrática o la que sea, ya tenemos una primera indicación clara de que hay que diferenciar. Además vamos a tener un segundo indicador también bastante claro, y es que cuando la serie es necesario diferenciarla, vamos a encontrar que las FAS decaen muy lentamente. Fijaos, esta es una serie que requiere diferenciación, porque las FAS decaen súper lentamente. Me podéis decir, ya, pero eso también pasa cuando tenemos, por ejemplo, un proceso AR, que las FAS decaen muy despacito. Sí, cierto. Pero en este caso el decaimiento es mucho más lento. De hecho, podríamos pintar aquí 50 retardos y seguirían siendo significativas las FAS. Cuando esto sucede, claramente es que la serie necesita diferenciación. El decaimiento en las FAS es mucho más lento del que correspondería a un proceso AR. Bueno, y esta es la expresión general para un proceso ARIMA. Aquí tenemos la parte AR, la parte MA y aquí la diferenciación, que será de orden D en función de si tenemos que diferenciar una vez de igual a 1, dos veces de igual a 2 o lo que sea. Y podemos escribirla de forma mucho más compacta de esta manera de aquí. Como yo entiendo que esto no se entiende nada bien, vamos a verlo paso a paso con un par de ejemplos y se va a entender perfectamente esta notación, porque no perdamos la perspectiva. Esto simplemente es notación, no es nada sofisticado, es cómo lo represento de una forma compacta. Fijaos, vamos a empezar con un proceso ARIMA 111, que es el proceso ARIMA más sencillo posible. Si esto fuera un arma, es decir, si la serie fuera estacionaria, todos estáis de acuerdo conmigo en que se representaría de esta manera. Z de t es igual a phi por z de t menos 1, la parte arc, más a de t más θ a de t menos 1, la parte ma. Ninguna complejidad. Pero ¿qué ocurre? Que esta serie no es estacionaria, requiere una diferenciación. Por eso aquí tenemos un 1. ¿Cómo lo representaríamos entonces? Pues de forma súper sencilla. Allí donde pongamos zt, vamos a poner 1 menos b por zt. Es decir, vamos a poner la serie diferenciada, porque con una diferenciación ya sí tenemos una serie estacionaria. Si hacemos esto, es decir, copiamos esto, pero allí donde veamos z de t ponemos 1 menos b por z de t, tenemos esta expresión de aquí.
1 menos b por z de t, más phi sub 1 por 1 menos b z de t menos 1, más esta parte de aquí, que es la parte mac. Reordenamos y esto de aquí lo movemos a la izquierda con signo negativo. Y tenemos esta expresión de aquí, 1 menos b por z de t menos phi sub 1 por 1 menos b z de t menos 1. Pero aún todavía podemos simplificarlo un poquito más, porque aprovechando las propiedades del operador retardo, b, sabemos que z de t menos 1 es igual a b por z de t. Pues si lo expresamos así, ahora ya en esta parte de aquí podemos sacar factor común 1 menos b por z de t. Si lo hacemos, tenemos 1 menos b por z de t, factor común de 1 menos phi sub 1 por b, forma mucho más compacta. Y la parte de la derecha de momento la dejamos igual. Pero es que la parte de la derecha también podemos ponerla de forma un poco más compacta. De nuevo, aprovechando las propiedades del operador retardo, b, sabemos que a sub t menos 1 es igual a b por a de t. Bueno, pues lo podemos expresar así. Sacamos factor común y ahora tenemos este proceso ARIMA 1,1 representado de esta manera. ¿Y cuál es la ligazón de esto con la representación compacta que os estaba explicando antes? Pues esta de aquí. Fijaos, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que este término de aquí es una función phi sub 1 de b, un polinomio de orden 1 en b. Esto de aquí, 1 menos b, lo habíamos definido antes como el operador diferencia. Bueno, nabla de orden 1 por z de t. Y esta parte de aquí, que sería una función de orden 1 en b, un polinomio de orden 1 en b, que multiplica a de t. Es decir, como veis, esto simplemente es como lo represento, es una cuestión de notación. Y ahora veamos la relación que tendría esto con el proceso más general. Bueno, el proceso más general, en vez de tener aquí un 1, aquí tendríamos una p. En vez de tener aquí un 1, aquí tendríamos una d. Y en vez de tener aquí un 1, aquí tendríamos una q. Es decir, tendríamos una parte AR de orden P, una parte MA de orden Q y una diferenciación de orden T. Vamos a verlo con otro ejemplo un poquito más complicado, que es un ARIMA 2,1,1. En este caso, un ARIMA 2,1,1 tendría esta pinta. Una parte AR de orden 2 en verde y una parte MA de orden 1 en rojo. Y al igual que en el caso de antes, acordaos, como hemos necesitado diferenciar la serie una vez, en vez de poner z de t, pongo 1 menos b por z de t. En vez de poner z de t menos 1, pongo 1 menos b z de t menos 1 y en vez de poner z de t menos 2, pongo 1 menos b z de t menos 2. ¿Por qué he diferenciado la serie para hacerla estacionaria? Reordeno. Paso esto de aquí a la izquierda con signo negativo, lo mismo que antes. Y aquí tenemos esta expresión. Z de t menos 1 lo puedo expresar en función de z de t, porque z de t menos 1 es igual a b por z de t. Y z de t menos 2, ¿a qué es igual? A b cuadrado por z de t. Bueno, pues lo hacemos así, lo expresamos así y ahora sacamos factor común 1 menos b z de t. ¿Qué nos queda? 1 menos b z de t que multiplica 1 menos phi sub 1 por b menos phi sub 2 por b cuadrado. Y la derecha igual. Y de nuevo en la derecha podemos escribirla de manera más compacta usando de nuevo el operador retardo b. Y nos quedaría esta expresión de aquí. Fijaos, ¿cuál es la relación con la expresión compacta? Pues ahora lo que tenemos es una función de orden 2 sobre b, un polinomio de orden 2 en b, que vamos a llamar phi sub 2b, este 2 nos indica que es de orden 2. Aquí tenemos la diferenciación, el operador nabla, y aquí tenemos una función o un polinomio de orden 1 en b, que multiplica a de t. De nuevo, fijaos que es lo mismo, exactamente la misma expresión para un proceso más general, solo que aquí en vez de p tenemos un 2, aquí en vez de d tenemos un 1 y aquí en vez de q tenemos un 1. Por tanto, como veis, esta notación que puede parecer un poquito farragosa al principio, si lo hacemos despacio y paso a paso, en realidad no tiene ninguna complicación. Lo único que tenemos que tener claro es que los procesos ARIMA PDQ los podemos expresar de una forma muy compacta utilizando esta expresión que vemos aquí abajo. Otra consideración importante sobre las series temporales tipo ARIMA. A veces es necesario estabilizar la varianza. Fijaos en esta serie de aquí. ¿Qué problema tiene? Tiene un problema de heterocedasticidad creciente. Si os dais cuenta, a medida que aumenta el nivel, la variabilidad aumenta. Es decir, al aumentar el nivel, la variabilidad aumenta. Ojo, este no es el mismo problema que os he contado en clase que veíamos en los activos financieros, recordad. En los activos financieros yo os decía que en muchas ocasiones encontramos clústeres de volatilidad y que por tanto los modelos ARIMA no son aplicables y hay que utilizar modelos tipo ARCH y GARCH.
no es esta la situación. Aquí no estamos hablando de clústeres de volatilidad. Aquí estamos hablando de una volatilidad creciente, de heterocelasticidad creciente. A medida que aumenta la serie, aumenta la volatilidad. Y eso sí podemos arreglarlo fácilmente. Podemos arreglarlo fácilmente utilizando transformaciones Box-Cox, que son estas de aquí. No vamos a entrar en detalles de cómo funciona esto matemáticamente porque no nos interesa. Simplemente tenéis que tener claro dos cosas. Uno, que si la serie tiene heterocelasticidad creciente o decreciente, hay que aplicar una transformación Box-Cox. Y segundo, que en R hay una función muy sencilla, que es esta de aquí, Box-Cox lambda, que nos permite hacer la transformación Box-Cox de forma muy sencilla. Esas son las dos únicas cosas que tenéis que tener en cuenta y que ahora practicaremos en las prácticas correspondientes. Hasta aquí la parte regular. ¿Y la parte estacional? Bueno, porque los procesos ARIMA, en general, así es temporales, también pueden tener una parte estacional. Bueno, la parte estacional funciona exactamente igual que la parte regular. Es decir, todo lo que os he contado sobre la parte regular aplica a la parte estacional. Puedo tener un proceso estacional que tenga una parte AR, que tenga una parte MA o que tenga ambas. ¿Y cómo lo voy a saber? Pues lo voy a saber porque cuando mire las FAS y las FAP, lo que me voy a encontrar son palitos significativos en una, en otra o en las dos, pero en vez de estar espaciados un retardo, van a estar espaciados un número de retardos que será equivalente al periodo de estacionalidad. Me explico. Si tenemos una serie con estacionalidad 12, lo que voy a ver son barritas significativas espaciadas 12 retardos. Si tenemos, como es este caso de la figura, una estacionalidad de orden 7, lo que voy a ver son barritas significativas separadas 7 retardos. Todo lo demás es aplicable con este pequeño matiz de los retardos. Todo lo que hemos estudiado para la parte regular es directamente aplicable a la parte estacional, incluyendo lo que os comentaba de la diferenciación. Recordad, yo os decía, dos formas de calcular o dos formas de identificar la necesidad de diferenciar la serie. Pintar la propia serie y ver que tiene tendencia. Dos, ver que las FAS decaen muy lentamente. Bueno, esto aplica también a la parte estacional. Si yo me encuentro que la parte estacional, como es este el caso, las barritas decaen muy lentamente, sospechosamente lentas en ese decaimiento, lo que puedo pensar es que probablemente esa serie necesita una diferenciación estacional. Es decir, necesito diferenciar la serie, pero en vez de diferenciarla un periodo contra el otro, diferenciarla contra 7 periodos antes en este caso, porque la serie tiene un periodo estacional de orden 7. Si la estacionalidad es cada 12 periodos, pues tendría que hacer la diferencia estacional de periodo 12. Es decir, restarle la observación de hace 12 periodos, que es esto que vemos aquí. En este caso, la diferencia es con respecto al periodo, a la observación de hace 7 periodos, porque la estacionalidad tiene periodo 7. Por tanto, en resumen, si me encuentro unas FAS cuyas barritas estacionales decaen muy lentamente, probablemente voy a necesitar una diferenciación estacional. Lo practicaremos en R en las prácticas correspondientes. Por resumir, procesos ARIMA P de Q mayúscula S, siendo S el periodo estacional, P de Q minúscula, que es la parte regular. Este es el caso más general de serie temporal que nos vamos a encontrar y con este tipo de modelos vamos a poder realmente modelizar prácticamente cualquier serie que nos encontremos. Tenemos una parte regular, que es el componente ARIMA P de Q mayúscula, que modeliza la parte estacional, y tenemos una parte regular, que es ARIMA P de Q, con P de Q minúsculas, que modeliza la parte regular. Esto está asociado a observaciones separadas por S periodos, siendo S precisamente la estacionalidad, y esta parte regular está asociada o recoge la dependencia asociada a observaciones consecutivas. Parte regular, parte estacional. Y esta es la representación general de un proceso ARIMA PDQ-PDQ. Parte AR estacional, parte AR regular, diferenciación estacional, diferenciación regular, parte MA estacional, parte MA regular. Y el convenio que se utiliza habitualmente es que vamos a utilizar letras mayúsculas para la parte estacional y letras minúsculas para la parte regular. Por eso aquí tenemos una phi mayúscula y una teta mayúscula, mientras que para la parte regular tenemos una phi minúscula y una teta minúscula.
Y lo mismo para esto. Aquí tenemos una D mayúscula para la diferenciación y aquí tenemos una D minúscula para la diferenciación de la parte regular. Bueno, un ejercicio interesante que os recomiendo que hagáis, aunque practicaremos también en clase, es el siguiente. Imaginemos que yo os digo que tenemos una rima 1, 1, 1 de periodo 4, 1, 1, 1. Es decir, tenemos una parte estacional, que es esta de aquí, de periodo 4, y tenemos una parte regular, que es esta de aquí. Bueno, y lo que os digo es, representad esto o dibujad la expresión de esto, que es esta que tenemos aquí, y además os digo, desarrolladla hasta eliminar todos los paréntesis, por así decirlo, hasta dejarlo todo en función de ZET. Ya por último vamos a hablar de atípicos, y nosotros concretamente vamos a estudiar 4 atípicos diferentes: aditivos, innovadores, de cambio de nivel y de cambio transitorio. Vamos a verlos uno a uno. El primero y más sencillo es el atípico aditivo. Es un valor inesperadamente alto que aparece en una única observación y que a la siguiente ha desaparecido. Yo en rojo tengo mi serie temporal, la serie temporal sin el atípico. Bueno, ¿qué haría este atípico? Me metería aquí un valor que me llevaría la serie hasta aquí arriba del todo, pero a la observación siguiente caería y ya ha desaparecido su efecto. Eso es un atípico aditivo. No nos distorsiona la serie más que en un momento puntual. El atípico innovador es muy parecido, solo que su influencia no cae inmediatamente al periodo siguiente, sino que su influencia se prolonga un poquito más. Nos lleva la serie hasta aquí, luego decae, sube otra vez o baja otra vez, vuelve a subir, vuelve a bajar. Al cabo de poquito tiempo su efecto ha desaparecido por completo, pero no dura un único periodo, dura un poquito más. Aquí tenemos un atípico de cambio de nivel, y esto ya es otra cosa. Un atípico de cambio de nivel lo que hace es cambiarnos el nivel de la serie hasta aquí, y a partir de ese momento la serie hasta el infinito, hasta el final, se mantiene en ese nivel. Ojo, cuidado con eliminar estos atípicos cuando estamos tratando los datos de la serie original, porque si nosotros este atípico de cambio de nivel lo eliminamos en la serie, probablemente vamos a cometer un error. Ya lo veremos cuando estudiemos, cuando hagamos las prácticas, pero eliminar atípicos de cambio de nivel no siempre es recomendable, ¿vale? Entonces, un atípico de cambio de nivel nos hace esto, nos coge la serie, nos la lleva hasta aquí y nos la mantiene aquí hasta el final. Por tanto, esto ya, a diferencia de los dos anteriores, su efecto no desaparece con el tiempo. Y ya por último, el atípico de cambio transitorio. El atípico de cambio transitorio es parecido al de cambio de nivel, lo que pasa es que finalmente su influencia desaparece. Nos lleva a la serie hasta aquí arriba, nos la va manteniendo, pero cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, y al cabo de un periodo de tiempo suficientemente largo, su efecto desaparece. Por tanto, sería parecido al anterior, a este de aquí, cambio de nivel, pero con una influencia que acaba desapareciendo si esperamos lo suficiente. Bien, aquí tenemos el script que todos tenéis en Moodle para la identificación de atípicos. Y fijaos, lo primero que vamos a hacer, y aquí no me detengo porque lo hemos hecho ya muchísimas veces en clase, vamos a leer los datos. En este caso el archivo se llama stt5outliers.csv. Lo vamos a cargar, lo vamos a cargar, lo convertimos en una serie temporal, ¿vale? Y vamos a dibujarla. Esta es la serie que hemos dibujado. ¿Esta serie a qué corresponde? Pues ya os lo digo yo. Esta serie corresponde a los minutos visualizados por los vídeos que yo grabé el año pasado en una asignatura de econometría. Concretamente, el año pasado estaba impartiendo la asignatura de modelos cuantitativos, econometría, básicamente regresión lineal múltiple, regresión logística y modelos de cuenta. Y yo grabé una serie de vídeos para mis alumnos, igual que estos vídeos que estoy grabando ahora, y los puse a su disposición. Luego lo que hice, acabada la asignatura, es ver cuánto tiempo habían estado visualizando estos vídeos. Y esta fue la serie temporal que obtuve. De hecho, esta serie temporal es una serie temporal real, porque son los datos reales. Si os dais cuenta, dura de enero hasta julio, en enero cuando empieza la asignatura, en mayo que tenemos el examen final y la mantuve hasta por aquí, hasta el mes de julio, porque teníamos el examen extraordinario a finales de junio. Por tanto, estos son los minutos visualizados de los vídeos que yo grabé. Y, por cierto, vemos un montón de atípicos, ¿no? A simple vista. ¿Los veis? Que hay un montón de atípicos. ¿A alguien se le ocurre estos atípicos a qué corresponden? Pues los que estéis pensando que a los exámenes, exactamente. Estos atípicos corresponden al primer parcial. Esto es al segundo parcial. Este es al examen final de la gente de E2, de los alumnos de E2. Bueno, de hecho, a los alumnos de E2 y de E6, me parece. Y esto es el examen final de los alumnos de E3.
con lo cual, como vemos, el número de minutos visualizados de los vídeos a lo largo del tiempo es muy bajo siempre, pero hay atípicos muy fuertes en los momentos en que había examen. Un par de días antes de los exámenes se disparaban el número de visitas porque la gente utilizaba los vídeos para preparar los exámenes. Bueno, vamos a pintar las FAS y las FAB de esta serie temporal. Como siempre, pintamos las FAS y las FAB. Y lo que vemos es esto de aquí. Bueno, bien. En principio no está nada claro que podamos identificar la serie. Yo aquí no lo veo nada claro. Parece que tiene una parte AR, quizá, también una parte MA. No lo sé. Bueno, vamos a hacer una cosa que es utilizar AutoArima. Modelo, AutoArima, esta función de aquí. Y nos dice, nos da un error. Claro, no hemos cargado la función forecast. Library forecast. Tenemos que cargar la función forecast, la librería forecast en primer lugar, perdón. Y ahora sí. Ahora aplicamos la función AutoArima para que nos estime el mejor modelo posible. Y nos dice que este modelo es un Arima 101. Lo cual, si os dais cuenta, parece bastante razonable. Porque fijaos, tenemos un decaimiento aquí exponencial en la parte FAS, en las FAS. Tenemos aquí un decaimiento exponencial en las FAB, pero además va cambiando de signo, lo cual nos da una idea de que probablemente el signo sea negativo, el signo de la teta correspondiente al más sea negativo. En fin, sí, parece razonable. Que nos ha dicho que esto es un Arima 101, nos parece razonable. Puede ser un Arima 101. Si tuviéramos ganas, lo que tendríamos que hacer nosotros es probar otros modelos, a ver si somos capaces de mejorarlo. Compararíamos con el AIC que nos ha dado el AutoArima y si somos capaces de mejorarlo, pues nos quedamos con nuestro modelo y si no, lo hacemos. Ahora no es el objetivo buscar el mejor ajuste, con lo cual me voy a fiar del modelo que me da AutoArima. Lo único que voy a hacer es ver los residuos a ver si me puedo considerar que el modelo es bueno. Bueno, vemos aquí los residuos. Las FAS de los residuos tienen una pinta aceptable. El test de Lumbox tiene una pinta aceptable. Desde luego aquí lo que vemos son claramente atípicos. Los estamos viendo perfectamente en los residuos, claramente los atípicos. Pero bueno, esto tiene buena pinta, con lo cual el modelo parece que nos puede valer. Bueno, bien. Pues ahora vamos a utilizar esta función de aquí, outliers, TSO, que nos va a calcular los outliers. ¿Y qué instrucción le tenemos que meter o qué parámetros le tenemos que meter a TSO? En primer lugar, le tenemos que decir cuáles son los datos que vamos a incluirle. Y tenemos que meterle datos tipo serie temporal. Por eso he ejecutado esta función antes, porque tenemos que convertirla en un objeto TS. Yo antes había hecho que la serie temporal fuera un objeto zoo. ¿Os acordáis? Ahora la vuelvo a convertir en una serie temporal, en un objeto TS, porque TSO necesita que sea un objeto TS. Si no hacéis esto, de transformarla en un objeto TS, os va a dar error. Entonces le metemos la serie temporal, le decimos que el modelo es un Arima y le decimos que además es un Arima 101, es decir, tenemos que darle los parámetros del modelo que hemos ajustado. Repito, le metemos un objeto tipo TS, serie temporal, pero TS, le decimos que el modelo es un Arima y le damos la lista de parámetros de ese Arima, en este caso 101. Si ejecutamos esto, nos va a calcular los outliers. Perdón, de nuevo, mismo error de antes. Tengo que cargar la librería TSOutliers. Tengo que cargar la librería TSOutliers y una vez cargada, sí, aplico TSO. Va a tardar un poquito porque aquí ya estamos jugando con algunos modelos complejos. Entonces vais a ver que en algunos casos esta función tarda un poco y otras funciones también. Bueno, pues ya lo tenemos. Si yo ahora simplemente escribo outliers para que me dibuje los outliers, ¿qué me voy a encontrar? Pues lo que me voy a encontrar es esto de aquí. Fijaos. 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 Me dice que he encontrado 21 atípicos. Pero es que de cada atípico me dice qué tipo de atípico es, y aquí tenéis el código de los 4 que hemos estudiado, pues AO es atípico aditivo, LS cambio de nivel, TC cambio temporal y IO atípico innovativo. Los 4 atípicos que hemos estudiado en teoría, pues lo que pasa es que lógicamente R nos los pinta en inglés, pero nos va diciendo exactamente qué atípico es y además en qué momento ha aparecido. Nos dice el día 22 tienes un atípico aditivo, el día 43 tienes otro atípico aditivo. El día 44 tienes un cambio temporal de nivel. Y así, ¿vale? Con lo cual ya tenemos muchísima información. Pero es que además
podemos pintarlo y ya veréis como al pintarlo tenemos todavía más información. Hacemos simplemente plot outliers, nada más. Y fijaos lo que hemos obtenido. Fijaos lo que tenemos aquí. En la parte de arriba tenemos en gris la serie original y pintado en rojo los distintos atípicos que nos ha identificado. Y en azul tenemos la serie tal y como quedaría si eliminásemos el efecto de estos atípicos. Es decir, si eliminamos los atípicos, la serie nos quedaría como esta. Por tanto, serie gris, la serie original, serie azul, la serie eliminando el efecto de los atípicos. ¿Y qué tenemos abajo? Pues precisamente eso, el efecto de los atípicos. Aquí lo que tenemos, si os fijáis, este puntito de aquí es el primer atípico, entonces este es el efecto que produce, que justo de hecho es el que produce, que nos sube la serie un poquito para arriba, pero enseguida baja, ¿vale? Por tanto, gris, serie original, azul, serie eliminando el efecto de los atípicos y aquí abajo en rojo el efecto final de los atípicos. Bien, y ya para terminar, un par de cosas más. En primer lugar, que los outliers se pueden eliminar de una forma tremendamente sencilla utilizando esta función de aquí, que vemos aquí. ¿Sabéis? Outliers, símbolo de dólar y ADJ, eliminamos todos los atípicos. Y generamos una nueva serie en la que nos hemos cargado todos los atípicos que hemos identificado previamente. Fijaos qué sencillo. Mucho cuidado con hacer esto. Mucho cuidado con hacer esto porque hay que observar caso a caso si los atípicos hay que eliminarlos o no. Ya os lo he dicho antes. Si yo tengo un atípico que, por ejemplo, es un cambio de nivel y aplico esto, lo que voy a generar es una nueva serie en la que me he cargado ese cambio de nivel. Pero es que a lo mejor no me interesa cargarme ese cambio de nivel, porque es un efecto permanente que llega hasta el final. Con lo cual, hay que ser tremendamente cauteloso con esto de eliminar atípicos. Esta función es tentadoramente sencilla, porque yo escribo esto y limpio todos los atípicos. Por eso os digo que mucho cuidado con usarla. Siempre antes de usarla, con mucho cariño, analizar la serie y ver si realmente eliminar los atípicos más que una ayuda va a ser un problema. Caso a caso. Y con esto ya terminamos el tema. Esta diapo es absolutamente crítica. Esto es el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora en toda la asignatura. Es decir, todo lo que hemos estudiado en la asignatura era para llegar a esta diapositiva, para llegar a este esquema, que es cómo hay que analizar series temporales utilizando la metodología Box-Jenkins. Fijaos, ¿qué es lo primero que nos dice que tenemos que hacer? Pintar los datos. Por esta razón, os llevo yo diciendo desde que he empezado el curso que lo primero que hay que hacer siempre es pintar una serie temporal, porque es lo primero que hay que hacer siempre. Es el paso 1 en la serie, en la metodología Box-Jenkins. Identificar observaciones atípicas, lo que acabamos de hacer, identificación de outliers, y entender patrones. Esa reflexión que hacemos siempre de ver si tiene tendencia, no tiene tendencia, ver si tenemos problemas de heterocedasticidad y hay que aplicar Box-Cox o no, ver si tenemos estacionalidad, es decir, intentar entender un poquito la serie. Paso 2. Si vemos que es necesario porque tenemos heterocedasticidad, aplicaremos una transformación Box-Cox. Y aquí tenemos dos posibilidades. Posibilidad 1, usar un algoritmo automatizado como por ejemplo AutoArima y que nos identifique el modelo automáticamente. Posibilidad número 1. Posibilidad número 2, hacerlo nosotros a mano. Cogemos, diferenciamos manualmente la serie, pintamos las FAS y las FAP para identificar posibles candidatos y vamos probando modelos hasta que encontramos el mejor modelo posible. En la práctica, ¿qué os recomiendo yo? Y de hecho, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en nuestras prácticas? Las dos cosas. Vamos a utilizar AutoArima, pero también vamos a hacerlo a mano. ¿Para qué? Para ver si podemos mejorar AutoArima o no. Y además porque es bueno pedagógicamente practicar un poquito y hacer las cosas a mano. Si nos acostumbramos a utilizar AutoArima, pues llegará el día en que no seamos capaces de identificar una serie. Llegados aquí, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hemos venido haciendo todo el tiempo desde que empezamos con la asignatura. Chequear los residuos. Tenemos que pintar las FAS de los residuos y tenemos que hacer, aquí nos dicen el test de Portmanteau. El test de Portmanteau es lo mismo que el Jumbox, ¿vale? Entonces, hacemos lo que hemos hecho siempre, utilizando la función tsdiag, vamos a pintar la faz de los residuos y vamos a calcular el test de Jumbox. Si los residuos parecen ruido blanco, perfecto, podemos predecir. Si los residuos no parecen ruido blanco, tenemos que volver a empezar.